Sí. Buenas tardes, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, señora Vicepresidenta, compañeros, compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano. Oyendo todas las intervenciones y veo que sí hay cambios en el Ecuador. Ahora le vemos a la derecha hablando de participación, está hablando de ciudadanía. Qué importante, ¿no? Porque antes, cuando hacían gobierno, eso era malas palabras. Yo estaba bien revisando un poco la información de periódicos del Universo y ese tipo de cosas. Nos queriendo dar ejemplos de cómo fueron ellos y nosotros que estamos tan mal. Y no se acuerdan del caso Fokker, no se acuerdan del caso Ecohospital, no se acuerdan del caso Rangasid, no se acuerdan de nada ya. Y quieren darnos el espejo para vernos que ellos hicieron mejor las cosas. Cuando se habla de libertad de expresión, aquí tengo justo junio 12 de 1986. El periodista Diego Kendo de Gamavisión es separado de su cargo de jefe de noticias, según su versión, por presiones del presidente Febres Cordero. En septiembre del 86, durante la huelga nacional del FUT, varias emisoras de radio fueron clausuradas al no aceptar la cadena nacional obligatoria por parte del gobierno de León Febres Cordero. Octubre 31 de 1986, AER realiza llamada cadena de silencio en rechazo a la coerción de la libertad de expresión por parte del gobierno de León Febres Cordero. 1984-1988, el gobierno impide la salida al aire del canal de televisión Hortel durante 4 años. Enero 16 de 1987, durante el secuestro del presidente Febres Cordero en Taura, la emisora guayaquileña CRE de propiedad de Rafael Guerrero Valenzuela es atacada y atropellada por un grupo de paramilitares. Yo creo que cuando uno quiere dar ejemplos, sí tiene que poner buenos ejemplos. Este gobierno nacional, si nos ponemos a comparar, da largo a cualquiera de los gobiernos que se ha pasado por este país. Yo solo quiero iniciar con una frase que enmarca sobre el problema de violencia que provoca la oposición en las calles. La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Antonio Fraguas Forges. Cuando uno revisa la Constitución, existen responsabilidades tanto de la ciudadanía como el Estado para contribuir a la paz y evitar procesos de violencia. Por ejemplo, en el artículo 87 dice: son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Y también es importante, en la sección de seguridad humana, en el artículo 393, dice: el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover la cultura de paz y prevenir las formas de violencia y otros puntos más. Si quieren pruebas, ahí se demuestra cuál fue el comportamiento de la policía en estas manifestaciones. Hoy sí, como fue agredida la policía, ahora son los santos del otro lado. La policía resistió porque hay una política de gobierno de respeto a los derechos humanos, de respeto a la no violencia. Por eso es que apenas pensaron que había un cambio de guardia, salieron muchos de los que gritaban, salieron corriendo de la Plaza de la Independencia. Porque sí nos tocaba a nosotros, cuando estábamos en la universidad, escondernos, ponernos una gorra y una bufanda para que los carritos que tenía el gobierno de Febres Cordero, que eran los escuadrones volantes, no nos vieran a los dirigentes para no dejarnos llegar a las universidades. Eso sí, estábamos nosotros presentes ahí. Hoy, qué fácil, ¿no? Ahora sí hacemos manifestaciones y como sabemos que hay una política de no violencia, ahora sí vamos nosotros a los violentos, vamos a romper las piernas a jóvenes policías, vamos a golpear a la policía. Hay una noticia que salió en el Universo el 10 de enero de 1985. 9ª huelga nacional unitaria acordada por el FUD y el Frente Popular exigía la derogatoria de las medidas económicas, el incremento del salario mínimo vital, juicio político a los ministros del Frente Económico, rechazo a la elevación de precios de los combustibles. La medida se saldó con 6 muertos y decenas de detenidos. El gobierno de León Febres Cordero decretó el estado de emergencia en todo el país. Así era antes. Hoy siéntanse felices en un país que se respeta y no hay violencia con la gente. ¿Por qué no se acuerdan de eso? Y nos quieren poner en el espejo para vernos que ese fue un gobierno bueno y el nuestro no es un gobierno progresista. Y hay un tema importante.
La Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano señala en el artículo 98, los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público. Y ahí viene lo importante. O de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Es decir, el derecho a la resistencia podemos exigir no solo al poder público, sino a personas que con acciones de violencia vulneren los derechos constitucionales. Esto es lo que pasó en estas manifestaciones de Quito. Solo exigían este derecho al gobierno cuando estaban vulnerando los derechos de los que estábamos defendiendo la democracia. La oposición cree que el compañero presidente, ha disminuido su credibilidad. Esto no importa mucho. Lo valioso es que nuestro presidente tiene veracidad. Opositores que convocan a la marcha hicieron creer a los ciudadanos y ciudadanas que el reclamo era justo. Justo para un grupo de pequeños pudientes que les afecta. La credibilidad termina cuando la veracidad perdura y la gente conoce la verdad de la información. La oposición dice que el presidente es prepotente. La molestia es porque solo ellos pueden y quieren ser. Siempre en la historia del país lo fueron, y su actuación era prepotencia y violencia. Cuando un ciudadano común alza la voz por las desigualdades, a ellos les parece prepotencia. La prepotencia no es una posición política que yo conozca. No se debe confundir la prepotencia con la firmeza en toma de decisiones políticas, económicas, sociales, en beneficios de los más necesitados. Y prepotencia también es insultar, como pasó en Riobamba, a más de 1000 dirigentes decirles lave medias. Y nosotros, por respeto, no denunciamos ese rato a más de 1000 dirigentes que una persona de la oposición estaba diciéndoles a 1000 dirigentes que son lamebotas. Solo por cuidar los intereses de las personas, que no haya violencia, no denunciamos. Y esto está probado. Ustedes revisen el Facebook de la gente que dijo estas cosas. Confrontativo. Eso no es cierto. Sus políticas sí lo son. ¿Cómo no confrontar con las desigualdades que existen en nuestro país? Compatriotas creando riqueza y otros disfrutando del trabajo ajeno. La desigualdad y la pobreza constituyen una injusticia. Erradicar la pobreza supone un cambio estructural que exige la emancipación del ser humano y la confrontación de fuerzas políticas que dominaban el país y fueron los responsables del feriado bancario y la salida de miles de ecuatorianos del exterior. La emancipación de los pobres requiere que la economía posibilite la producción de la vida en dignidad. Por eso rechazar, condenar y denunciar cualquier indicio de violencia es una obligación de todos los y las ecuatorianos. Concluyo con una cita de Mahatma Gandhi que decía: me opongo a la violencia, porque cuando parece causar un bien, este solo es temporal. El mal que causa es permanente. Apoyo la resolución de la Asamblea Nacional porque siempre hemos propuesto primero el diálogo, como lo estamos haciendo en nuestra institución. Pero profundizaremos porque la credibilidad se realiza con una verdadera información y diálogo con la gente y para la gente. No a la violencia, sí al diálogo. Gracias.